A continuación, Berea, cultura bíblica general. Si está en la Biblia, es verdad. Esperar en ti, difícil sé que es, mi mente dice. Hola, ¿qué tal, queridos amigos y amigas, hermanas y hermanos? Es un placer para mí estar una vez más en la intimidad de sus hogares con su programa Berea, Cultura Bíblica General. Una acción al servicio del saber cristiano. Yo soy su hermano y amigo, el pastor Alfredo López de Ministerio Berea. Gracias por estar con nosotros. Bien. Y gracias a Dios que poco a poco, en su tiempo, nos va ayudando, levantando diferentes áreas de nuestra vida. Gracias porque Dios está permitiendo poco a poco llegar al nivel de excelencia, de profesionalismo que Él exige. Te damos las gracias, Dios, porque nos inquietas todos los días para hacer mejor, desarrollar mejor tu trabajo, desarrollar mejor tus proyectos. Gracias porque nos das esa capacidad. Gracias porque permites día a día ir levantando todos los proyectos. Y debemos saber, Dios eterno, que es en tu tiempo y en tu voluntad. Muchas gracias, Dios eterno, por esta nueva oportunidad también de presentar tu programa. Y gracias por todas aquellas cosas que se están haciendo. En el nombre de Cristo Jesús, mi Dios, te agradecemos todo. Amén y amén. Bien, ingeniero, póngame bien aquí, revíseme la toma bien, por favor. Y así que ustedes mírenme a mí y dejemos aquí al ingeniero que él haga todo lo que tiene que hacer. Cierre más la toma si quiere. Cierre la toma primero. Esto es televisión en vivo. A ver, ¿qué cosas tenemos? Pues ya salió en pantalla el ingeniero para que lo conozcan. Muchacho muy capacitado. Si quiere cierre la toma, exacto. Muchacho bien capacitado que también posiblemente nos ayude con todo el equipo de sonido en la iglesia. Así que, ingeniero, ¿nos va a ayudar en la iglesia? Diga que sí. Debe un poquito de aire en la parte de arriba. Exacto. Así que dice el ingeniero que sí, nos va a apoyar con todo lo que es el sonido. Una persona muy capacitada. Así que, ¿cómo están las noticias? Pues hay muchas y muy buenas noticias. Todavía el día de hoy estaremos solucionando todavía algunas áreas del nuevo proyecto. No digo solucionando, me equivoqué de palabra. Poniendo en orden, poniendo a punto todavía algunos pequeños elementos del nuevo proyecto, pero el proyecto ya virtualmente ya está al aire. Virtualmente está al aire. Hábleme rápido, por favor. Buenos días. Perfecto, gracias. ¿De dónde nos llama? Ok, perfecto, gracias. Una persona nos habla y la primera pregunta es, ¿para qué debe ser utilizado el diezmo? Ya le vamos a contestar, hermano, ya. Pero le recomiendo que mejor me manden mensajitos, también ya se me está acabando el saldo. Todos aquellos que son Berea de corazón, que siempre me mandan saldo, parece que se les olvidó esta semana, pero estoy bajo de saldo. Así que les pido a todos aquellos que tenemos ese contrato de ayudarme a sacar el programa adelante, mándenme saldo que ya no tengo. Bien, los que nos ven por primera vez, yo tengo un arreglo amistoso con muchos amigos que ellos me regalan saldo. De esa manera, es la manera que ellos encuentran de cooperar con el programa, porque el programa tiene gastos de diferentes tipos. Pero hay unos hermanitos que, mandando pequeñas cantidades de saldo, están apoyando el programa porque después, o durante el programa, o después del programa, yo sigo dando consejerías y contestando preguntas y se me ve el saldo. Así que, a los que nos ven por primera vez, pues este es un arreglo amistoso que tengo con algunos hermanos que me manden saldo cada vez que puedan para sacar adelante los proyectos de Berea, especialmente tanto consejerías como contestar preguntas.
Ahora, también los animo a que se unan al Club Amigos de Berea. Es fácil unirse al club, ser socios del grupo Amigos de Berea. Solo me llama al teléfono que está en pantalla, 32 54 60 15, me dice yo Berea. Yo me comunico con usted a ver de qué manera salimos adelante con los diferentes proyectos, especialmente el programa. Ya pues se hizo realidad en esta semana, ya entregamos la primera Biblia a un hermano que pues sí tenía la suya, pero ya tenía como 200 años esa Biblia. Y entonces se acercó con todo gusto, hermano, cuando Berea pueda, con todo gusto. Entonces, pues, gracias a mi Dios, ya entregamos la primera Biblia, buen material, porque hay Biblias que son así como desechables, que son de viajeros, que valen 100 lempiras y que a los 2 3 meses, pues para eso son de viajeros, son de lectura rápida. Pero hay otras Biblias con papel grueso, buena tinta, buena pasta, que esas son ya para que tienen que durar mínimo 20 años. Ya hicimos la primera entrega de la primera Biblia y nos sentimos, gracias al Señor, nos sentimos alegres y gozosos de serle útil al pueblo de Dios. Ahora, ese proyecto es de que si usted tiene 2 Biblias o 3 Biblias y no está usando una de ellas, que esté en buenas condiciones, pues nos las hace llegar o me dice a mí, hermano, en tal parte lo espero para entregarle su Biblia. Entonces sí, le voy a suplicar que me regale Biblias, que yo se las voy a hacer llegar a personas que no tienen Biblia. Ya tengo muchas solicitudes de Biblias, porque es lastimoso, pero los libros son caros en Honduras. Debería ser una de las cosas que el gobierno pusiera, pues le diera gran oportunidad o que le diera, digamos, que le diera la oportunidad a los libros de ser más baratos, las entradas, no sé los costos como son de las editoras, de las librerías, pero sí sería bonito que todos los libros, pero especialmente la Biblia, entrar al país pues tal vez sin pagar algún tipo de impuesto o que alguien la subvencionara para que podamos todos los hondureños tener Biblia. Pero créame de que por lo menos el 70% de personas no tienen Biblia. Y solo tienen un pequeño Nuevo Testamento que alguien les regaló o alguna Biblia vieja, pero no sé, yo pienso de que cada hermanito y hermanita debería tener una Biblia. Porque como dicen que creen en Dios, pues lo primero que uno supone, si creen en Dios, es que leen la Biblia. Pero dicen, no tengo Biblia, hermano, mi Biblia es muy letra, muy pequeña, que necesito anteojos. Y entonces habrá que regalar anteojos también. De todos modos, pues, gracias a Dios que la semana pasada iniciamos este proyecto y ya pudimos dar una Biblia. Mi deseo es que yo pudiera regalar 100 Biblias a la semana. Con todo gusto, pero el factor económico nos lo impide. Así que los proyectos son ellos, mire. Primer proyecto inmediato, ahorita, en este momento, los que me están viendo, mándenme saldo para poder contestarle preguntas. Ahora, también el otro asunto es que el Club Amigos de Berea, ya quiero que forme parte de él, para que poder descansar, decir, tenemos un grupo fuerte que está sosteniendo el programa en sus diferentes modalidades. Hay varias maneras de ayudar a la obra del Señor, así que lo invitamos a que forme parte del Club Amigos de Berea. También ya estamos desarrollando pues uno de los proyectos de Berea y es pues una Biblia en cada hogar, pues. Así que la semana pasada inauguramos ese proyecto de una Biblia en cada hogar y pues poco a poco, yo confío en Dios de que se va a ir desarrollando eso de una manera que podamos cumplir las metas. Dígame rápido, buenos días. Dígame rápido, buenos días, dígame. Sí, rápido, por favor. Sí, estamos en vivo, estamos en vivo. ¿De dónde, perdón? Perdón, ¿de dónde? De New Jersey, cerca de New York. Entonces hagamos una cosa, me decía de las Biblias. Ajá. Hagamos una cosa, hermanazo. Hagamos una cosa. ¿Cómo se llama usted? Ok, hermano Guerrero, hagamos una cosa. A las 8:10 que termine el programa, hábleme para que tranquilamente conversemos. ¿Se puede?
Muchas gracias, hermano Guerrero, que Dios me lo bendiga. Bien, gracias, hermano Guerrero, que desde New Jersey nos está hablando en relación a la Biblia. A ver cómo resulta la práctica con mi hermano y tal vez de alguna manera, pues, conseguimos Biblias para los hermanitos que no tienen. Así que también es recomendable, no es de regalar una Biblia, tome, porque hay gente que las va a vender, créanme que hay gente que las va a vender. Yo rescaté de una casa de empeño 2 Biblias antiguas de 4 pulgadas de grueso, más o menos de 12, 13 pulgadas de largo, unas 10 de ancho, más o menos unas 4. 2 Biblias, una Reina Valera y una Biblia católica, Torres Amat, que es bien trabajada, bien bonita. Ahí está, yo la rescaté porque no puede una Biblia católica o evangélica estar metida en una casa de empeño. Me costaron caro, tuve que pagarlas al crédito, pero las saqué de ahí. Si alguna iglesia católica o alguna parroquia está interesada en esa Biblia, dígame para que nos pongamos de acuerdo. Porque yo la guardé, porque Biblia es Biblia y la Biblia merece respeto. Pero comuníquese conmigo, alguna parroquia de Tegucigalpa o la arquidiócesis o alguno de los curas de los templos, de cualquiera de los templos católicos de Tegucigalpa, de cualquier parroquia, comuníquese conmigo, una Biblia Torres Amat de púlpito antigua, yo la tengo, comuníqueseme para ver de qué manera podemos negociarla para que se la lleve para su iglesia. Yo no es que la quiero vender, pero si la necesita, ya me llegó la primera recarga de 25 lempiras, muchas gracias. Muchas gracias. Así que los demás tomen ejemplo. Miren, mándenos para que tengamos saldo para seguir contestando preguntas. Así que, bueno, termino con este segmento de la cuestión de las Biblias. Hermano, si usted tiene 2 Biblias, regáleme una. Si tiene 2 y una no la está ocupando, usted regáleme una para poder llevar a cabo ese proyecto de una Biblia en cada hogar. Así que llámeme y dígame, hermano, yo tengo una. Y si alguien dueño de alguna empresa me está escuchando y quiere que yo vaya a hacer, yo soy caricaturista, gracias a mi Dios. Yo he estado en librerías haciendo caricaturas y me pagan con una Biblia. 2, 3 horas haciendo caricaturas gratis para sus clientes. Y me han pagado con una Biblia. Así que si algunos hermanos tienen una pequeña tienda, alguna cosa que quieren que yo vaya, yo con todo gusto voy, le hago caricaturas a sus clientes y me pagan con un par de Biblias. Y así vamos a tener Biblias para poder alcanzar a hermanitos. También les aclaro, no es solo de pedir una Biblia, tienen que demostrar que son personas que la van a cuidar, porque hay Biblias que son caras. Tienen que demostrar que la van a leer, que la van a cuidar. No es así que solo porque estoy regalando tortillas aquí ya me llaman, quiero tortillas. No, nada de eso. La Biblia hay que cuidarla y respetarla. Es necesario que en cada hogar haya una Biblia. Es necesario. Pero también es necesario que la cuiden, porque son caros y a mí me ha tocado, pues ya me ha dolido, pero yo le he dado Biblias a personas que las han olvidado, las han guardado y no se ponen a pensar cuánto cuesta una Biblia, son caras. Y algunos de ellos las han perdido. Yo conozco personas que se les ha, con mucho esfuerzo se les ha dado una Biblia, y la Biblia, hermano, fíjese que se la regalé a una señora que no tenía Biblia. Y usted, no tengo, no quería Biblia, entonces me hizo regalar una Biblia cara, que esa podía estar circulando. Y la señora, no digo que no necesite Biblia, lo que digo que es una señora de edad que ni siquiera puede leer. Ya, ahí está guardada, y la abren así en la sala con el Salmo 23 para que espante el diablo, y eso es toda la utilidad que dio esa Biblia. A mí me ardió porque era Biblia cara, y dije yo, este hermanito hay que bendecirlo con una Biblia. Fue cristiano llamado de Tusa, que estuvo unos días en la iglesia, se salió y después ni la Biblia le importaba. Él dice que se la regaló, yo creo yo que la vendió, pero no puedo juzgarlo, pero sí. Los recursos son difíciles conseguir Biblias, y Biblias buenas es difícil, son caras. Entonces, a las personas que se han estado alcanzando con Biblias, pues espero que las estén cuidando. Ya. Bien, termino ese segmento. Ahora, me preguntan a alguien aquí que para qué se usa el diezmo. El diezmo en el Antiguo Testamento era para bendecir, proteger viudas, huérfanos, necesitados, pobres, lisiados de guerra, y una parte para sostener la familia pastoral
que en aquella época se llamaban los levitas. Ok, la lección empieza por entender quiénes eran los levitas. La palabra levita se deriva de la palabra Leví. Leví es el tercer hijo que tuvo Jacob. Es Rubén, Simeón, Leví. Judá, Dan, Gad, Aser, Neftalí, José, Zabulón, Benjamín, Isaacar. Entonces todo empieza con el patriarca. Atención al que hizo la pregunta es del diezmo, pero yo quiero hacerle el panorama general, que parte de mi trabajo es crearle estructura a la lección. Entonces, todo se inicia en el patriarcado. Puede tomarlo en los tiempos de Abraham o Amram. Abraham era un hombre de 75 años que vivía en una ciudad pagana de Caldea que se llamaba Ur. Hablamos de hace 4.000 años, 2.000 años antes de Jesús. Este hombre vivía con su padre Taré, sus hermanos Nacor y Aram. Y él era el mayor de ellos, el mayor del señor Taré, que era un patriarca, y ellos pues vivían en esa ciudad, y era una ciudad pagana, ciudad fundada por Nimrod. Nimrod es el que fundó esas ciudades como Akkad, Calne, Resen, Nínive, Rehobot, todas esas a la orilla del río Tigris y Éufrates, en lo que es Mesopotamia, actual Irak. Y entonces Ur, Nippur, Susa, todas esas ciudades estaban en esos alrededores, aproximadamente a unos 80 kilómetros de la capital actual, Bagdad. Bagdad es la capital de Irak. A 80 kilómetros al sur, en dirección al Golfo Pérsico, había una planicie que se le conocía como la planicie de Sinar, tierra de Sinar. Y entonces actualmente hay una población, hay una ciudad ahí que se llama Al-Ilá. En esa zona todavía están algunas ruinas de Babilonia, de Ur, Nippur. Entonces ahí vivía Abraham. Él era pagano. Simplemente lo que se conocía de Dios es lo que habían ido pasando oralmente por los últimos, patriarcas antes del diluvio, que era Cam, Sem y Jafet, más sus hijos, sus nietos fueron regando todo lo que era el concepto de Jardín de Edén, el concepto de Dios. Pero Nimrod fundó el primer ejército mundial propio fuera de Dios. Y entonces ya teníamos dos ideas, que es Dios por una idea, por un lado, y otra idea era que es Nimrod con todos sus dioses, empezando porque los dioses que empezaron a tener ahí, Marduk, Evil Merodach, Inanna, eran dioses paganos, dios de la luna, dios del sol, Atón Ra, que se convirtió después en Amón Ra en Egipto. Total que era una ciudad muy, muy llena de idolatría, toda esa zona de ahí. Entonces, cuando Dios inicia la propuesta de prometerle a la humanidad que su hijo vendría a la tierra algún día, Dios inicia ese proyecto de mandar a su hijo a la tierra, y entonces necesita Dios, en primer lugar, escoger una familia o una sangre o unos genes muy específicos para que cuando el Hijo de Dios viniera aquí a la tierra, tomara un cuerpo de esa estirpe, de esa línea genética. Entonces se toma un hombre, Abraham, un hombre de 75 años con su esposa Sara, y entonces simplemente se fue al desierto. Dios lo llamó, vete de tu tierra y tu parentela. Quería cambiarle toda la mentalidad que tenía de caldeo. Y ocupó más o menos 25 años Dios de liberarlo de esa manera de pensar. Una persona que vive 75 años en un ambiente, de ahí quitarle ese ambiente de la cabeza, ahí tarda mucho. Especialmente si no se lo cambia por otra cultura. A Abraham se la cambiaron por nada, por un desierto. Y entonces yo me voy para Estados Unidos. Al cabo de 5 o 10 años tal vez ya pienso como estadounidense o como europeo o como ruso, como chino. Y mis raíces de comer aguacate con tortilla a las 3 de la tarde con una tacita de café se me van olvidando. Ya. Pero ocupó 25 años Dios para hacer que Abraham fuera lejos tanto de esa tierra, 1000 kilómetros de distancia entre Ur de los Caldeos hasta la zona sur de actual Israel,
que se llamaba Beersheba, y también un pueblito ahí que se llamaba Kiriat Arba, que en el futuro se convirtió en Hebrón. Hoy es Hebrón, esa ciudad, ahí está al sur de Jerusalén, la capital. Entonces, el hombre cuando llega a los 86 años, el hombre no se aguantó y quería, bueno, ¿dónde está la promesa? Mi siervo Damaseno, un siervo de Damasco, es el que va a heredar todo. Y de una y otra manera se ponía a pensar hasta que dijo, bueno, mira, tranquilo, le apareció Dios. Pero Sara se adelantó y el viejito, ni lento ni perezoso, Sara le dijo, acostate con mi sierva egipcia, Agar. Pues este es el hijo que nos va a dar Dios, y el hijo será mi hijo. Y entonces, bueno, Abraham, pues, cualquier patrón que le dice a la esposa, acuéstese con la trabajadora, yo creo que no es necesario decirle dos veces. Abraham, ni corto ni perezoso, no hay problema, Sara, te voy a complacer. Sale embarazada la muchacha, nace un niño, le ponen Ismael, o Ismail, que significa Dios oyó, o Dios escuchó. Y el hombre anda feliz con su hijo, pero cuando tiene 99 años, le aparece Dios y le dice, bueno, ya vengo a cumplir mi promesa. No, muchas gracias, pero aquí está mi hijo, ya tiene 13 años. No, no es ese. Sí, más o menos tenía eso. Lo tuvo a los 86, sí, 13 años más o menos. 13, a los 99 que lo visitó. El hijo que yo te voy a dar será con tu esposa. Bueno, y entonces Ismael, no, Ismaelito, yo me voy a encargar de él y lo voy a hacer jefe de una gran nación, pero no es ese. Entonces, pues, quedó embarazada, nació Isaac. Isaac significa, pues, risa, gozo, alegría. Significa risa porque Sara se rió, pero de ahí continúa todo el evento. Estando Dios en el desierto, pues ya tiene 2 niños. Pero con el pasar del tiempo, el niño mayor era como... se burlaba y molestaba mucho al niño menor. Entonces un día Sara, bien molesta, dijo, quiero que saque de mi casa a la sierva Agar y a su muchacho porque molestan mucho al mío y además yo no voy a compartir mi herencia con un hijo un hijo bastardo. Cuando ya tiene su hijo, ahora sí ya lo llamaba bastardo. Al principio lo tomó como su hijo. Sara cometió muchos errores, pero es obvio. Una señora de 90 años, sin jamás haber tenido un hijo, y se volvió loquita porque tenía un nuevo hijo, pues ya. Total que los despidieron y Abraham se quedó solo con Isaac. Pero con el tiempo muere Sara y él tomó otra mujer, y esta mujer se llamó Sétura, y con Sétura tuvo 6 hijos más: Simram, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Súa. Entonces son 8 hijos por todos con 3 mujeres, pero dice el texto en Génesis que él le dio los dones a estos muchachos y los despidió hacia el oriente, hacia donde estaban todos sus familiares. Y se quedó solo con Isaac. Cuando ya tuvo edad suficiente, Isaac tuvo 2 hijos, que son Jacobo y Esaú. Jacobo era el menor y Esaú el mayor, porque nació primero, aunque eran gemelos. Pero con el correr del tiempo, Jacob era un hombre demasiado hiperactivo. Esaú era hiperactivo. Andaba por todos los cerros cazando conejos y cazando venados y no estaba quieto. Contrario a Jacob, que sí era un hombre quieto, reposado, analítico. Cuando llegó el momento de bendecirlos para que continuara la primogenitura, para ir sacando la genética del Hijo de Dios que vendría dentro de 2000 años, entonces Sara, sabiendo esto, la mamá de estos muchachos, sabiendo que Esaú no iba a ser un hombre analítico, entonces junto con Jacob engañaron al viejo, a su papá. Pues el papá estaba ya medio ciego y lo engañaron, se disfrazó con pelo de oveja y cosas así, le hizo un guisado y lo bendijo. Y entonces cuando vino el hermano ya con la cacería, porque pasar la primogenitura con cacería, en vez de ser con corderos, como lo tenga la Biblia, desde ahí estaba mal Esaú. Total de que cuando se dio cuenta, juró que iba a matar a Jacob. Jacob salió huyendo en dirección al norte y después al oriente, y se fue a refugiar cerca de donde vivía su tío Labán, que estaremos hablando en las fronteras entre Jordania e Irak en este momento. Entonces pasó el tiempo y Jacob
se metió a trabajar 21 años con un hombre que se llamaba Labán, que también era pícaro. Labán le cambió como, creo que 10 veces le cambió el sueldo. Y Jacob ya tenía oportunidad, ya tenía cierta experiencia en engañar, porque Jacob significa engañador. Y no se dejó. Llegó a esa zona y miró una mujer que era linda. Te voy a trabajar 7 años y me das tu hija, va pagado. Después de los 7 años le dan la hija que no era. ¿Y qué pasó aquí? Dice, no, es que la menor no puede casarse si no le casa a la mayor. Y entonces, si te gusta la menor, trabaja otros 7 años. Ok, otros 7 años para ganarse la otra mujer. Una era bien bonita y la otra era dulce. Y entonces, con estas dos mujeres también tenían sus dos siervas. Y entonces, Sila y Silpa creo que eran. Pero entonces estas dos mujeres, Bila y Silpa, pues estas dos mujeres le dieron, Lea y Rebeca, le dieron, Lea y Raquel, le dieron 12 hijos y una hija. Y ahí empieza entonces el tema de las tribus de Israel. Cuando ya él sale del poder de su suegro, que se llama Labán, quiere independizarse porque 21 años después él ya tiene su propia majada, él ya tiene sus propios recursos. Y entonces le aparece un ángel, él tiene pendiente, han pasado unos 20, 25 años más o menos y tiene pendiente la entrevista con su hermano Esaú. Tenían que verse en algún momento. Pero este hombre está bendecido, pero él necesita tener la certificación de Dios. Y entonces, pasando por un lugar que se llama el Valle Jaboc, que está al lado derecho de Israel, que es una pequeña vertiente del río Jordán, en la zona de Jordania, y entonces ahí se encontró con un varón, que la Biblia dice un varón, pero técnicamente es un ángel, es un malak. Y lo que sucedió ahí es que, pues dice que lo empezó a luchar y no te soltaré hasta que no me bendigas. O sea, se cree, o muchas personas predican de que es una lucha cuerpo a cuerpo. No, una persona no puede luchar cuerpo a cuerpo con un ángel. Pero sí la insistencia, bendecime, porque él sabe que tiene una entrevista pendiente con Esaú y quiere llegar certificado ya como primogénito en la línea de Isaac. Ok, ¿cómo te llamas? Me llamo Jacob, y Jacob. No será llamado más su nombre Jacob, será llamado Yisrael, que significa el que pelea con los hombres y el que pelea por Dios y gana. Cheque. Y lo bendijo, y eso sí que le pegó, lo agarró con la corriente de la espada y quedó medio así que le boleaba un ring. Y entonces, ¿qué pasa? A partir de que llega, se enfrenta con su hermano lo vio diferente, no lo miraba aquel ya enclenque que le gustaba estar en la casa, ya lo miraba más guerrero. Entonces hicieron las paces, Jacob le ofreció muchas cosas para que lo perdonara, hicieron las paces y cada quien agarró por su lado. Y Jacob se convirtió en Israel, y Esaú fue como el líder general de todas las tribus que estaban al sur de Israel, que se convirtieron en edomitas, y en el futuro se llamó ahora el desierto de Negev, que está al sur de Israel. Y Edom, se le cambió el nombre de Esaú a Edom porque Edom es rojo, rojizo, y ese era el color del plato de lentejas por el cual cambió la primogenitura. Entonces, con el correr del tiempo, este hombre tuvo 12 hijos con sus 4 mujeres. Se estableció ahí en la zona donde había estado su padre, Isaac, que es en el centro sur, un poquito más abajo de Jerusalén, en la zona de Beersheba, de Hebrón, Beshala, antes de caer totalmente al desierto del Negev. Todavía está colindante con las montañas de Judea. Entonces, nacieron sus hijos, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Gad, Aser, Neftalí, José, Isaacar, Benjamín, y todos esos 12 hijos, más una hija, Dina, entonces se establecieron ahí. Con el correr del tiempo fue tomando bastante amor por José, casi el penúltimo de sus hijos. Pero José tenía algo en la cabeza que no lograba, era inmaduro todavía. Y él soñaba de que los hermanos le hacían pleitesía, que él era el jefe de todos los hermanos, y un día pues les molestó.
y lo tiraron en un foso y se lo vendieron a los ismaelitas, que eran los descendientes de Ismael de hace 100 años. Se lo vendieron. No, un poquito más, unos 250 años por ahí se lo vendieron, y los ismaelitas lo vendieron a Egipto como esclavo, y este hombre ya este era un muchacho de 15 años aproximadamente, y estando él en Egipto, pues lo compró un general del ejército del faraón que se llamaba Potifar. Y entonces ya conocemos la historia de José. Ahí estuvo metido y hizo que todo prosperara, pero la mujer de Potifar, que no es ni la esposa, es una amante, nunca dijo el texto que era esposa. Entonces dijo, bueno, tenía deseos de un encontronazo sexual con José. José se mantenía limpio y prefirió huir. La mujer despechada lo acusó con el marido lo metió preso 15 años. Ahí está, 15 años, y estando en la cárcel, se hizo el de confianza del carcelero, y pues el hombre hizo que por lo menos funcionaran las cosas en orden en una cárcel. Después de haber hecho que funcionaran las cosas en una hacienda grandísima, ahora hace que funcionen bien las cosas en una cárcel también. Y dice el texto que Dios estaba con él. Pasado ya los 15 años, él tiene el don de poder discernir los sueños. Un copero, un panadero, pues de alguna manera les ayudó con sus sueños. Cuando el faraón empezó a tener unos sueños extraños ahí, que miraba 7 vacas flacas, 7 gordas, 7 espigas así sin mucho grano, 7 espigas llenas de mucho grano de trigo, pues lo llamaron y le dijo, Señor, la cosa está fácil, vienen 7 años de gran abundancia en agricultura, aprovéchelos, porque después vendrán 7 años de total sequía y de hambruna, y ponga a alguien que le entienda el trámite. José, te ofrezco la chamba, le dijeron. Claro que sí, hombre, si estar preso y después salir a ser el segundo del faraón, con todo gusto. Bien, ya entonces lo anunció en una conferencia de prensa, el único que va a estar encima de José soy yo. Así que pónganse vivos, el hombre va a manejar porque vienen 7 años de gran producción. El hombre levantó silos por todo el país, por todo el reino, y habían grandes cosechas, de manera que se llenaron los silos. Los siguientes 7 años empezó la hambruna, y entonces se le pudo dar de comer a mucha gente y enriquecer más al país, y nadie sufrió hambre. En cuenta, los que estaban aguantando hambre eran los hermanos de José, que ya 15 años después ya eran gente ya de 50, de 45, él andaba por los 30, dice el texto que inició su ministerio a los 30 años. Y entonces a partir de ahí, los trajo, vivieron todos juntos, se les dio un par de ciudades ahí en el delta del Nilo, Pitón, Rameses, On, por ahí vivían felices. Pero muere Jacob, y mueren todos sus hijos, y todos los descendientes quedaron ahí como invitados. Pero después vinieron otros faraones que no los reconocieron como invitados y los hicieron esclavos. Cuando llegamos ya entonces al momento en que ya vemos la realidad de los israelitas o descendientes de Jacob, ahora son esclavos. 400 años después, Dios levanta a un hombre que se llama Moisés. Y le ordena, llegó el momento que yo le prometí a Abraham que iba a sacar a este pueblo. Y entonces Moisés le recetó un montón de plagas al faraón, lo dejó medio loco hablando solo y se llevó toda esta gente para el desierto. Pero como no conocían a Dios por escrito, sino que oralmente, se contaban muchas leyendas acerca de Dios. Se confundía con Atón-Ra, se confundía con otros dioses, con Marduk, con Baales. Y entonces Dios le dijo, mira Moisés, te voy a dar las leyes para que me conozcan, es entre el pueblo de Israel y yo. Escribí, y durante 40 años le dictó 613 leyes. Y una de esas leyes eran leyes morales, espirituales y civiles. Civiles para con toda la congregación en el desierto, que eran aproximadamente 750,000 en el inicio. 40 años después eran ya 2 millones. Entonces, eran leyes civiles, leyes morales para consigo mismo y leyes espirituales para con Dios. Y con esta ley Moisés estuvo manejando a estas personas, y aún así no entendían y muchos murieron en el desierto. Muchos los mató en el desierto. Entonces, parte de las leyes, una de las leyes era la sustentación. Había un seguro de vida para los levitas.
porque cuando le dijo organizar el templo era necesario tener un centro de adoración, y el centro de adoración se le llamaba tabernáculo, que él mismo lo levantó como un diseño de Dios. Pero entonces le dice, bueno, los sacerdotes los voy a sacar de la tercera tribu. Como son 12 tribus, la tercera tribu es la de Leví. Simeón, Leví, Judá. Son los primeros 4. Entonces le dice Rubén, Simeón, Leví. Le dice, voy a escoger a Leví para que ellos sean los sacerdotes. Perfecto. Se levanta entonces a los sacerdotes de la línea de Leví. Y empieza Moisés a enseñarles lo que es la adoración al Señor, cómo deberían orarse, los panes sin levadura, hacer el Santa Sanctorum, que es como el lugar santísimo, los panes de la preposición. También está la menorá, que es un candelabro que recuerda a un arbusto que está en la zona central de Israel. En la zona central de Israel hay, en 2000 años antes de Cristo, en los tiempos de Abraham, o sea 500 antes de Moisés, había un montón de arbustos pequeños de 1 metro, 1,5 metros, que tenían la forma de candelero, que ese se llamaba Moriah. Moria o Moriah se llama ese arbusto. Y de ahí se sacó la figura para sacar el candelabro, que ahora se llama menorá, que tiene 7 secciones. También está el Hanukkah, que es de 9, pero eso ya fue mucho tiempo después. Entonces la menorá es el candelabro oficial, sacado como una prefigura de lo que es el Moriah. Ok, ¿qué sucede después? Que a partir de ahí se va sacando todas las características de una iglesia, de una congregación. Ahí están los levitas, y los levitas se parten en sumo sacerdote, sacerdote y levitas. Dentro de los levitas están los cantores, los escritores, los que cuidaban el templo, los que recogían la ofrenda, la distribuían, todo eso. Y entonces, una de las leyes es el diezmo, 10ª parte, pero nadie trabajaba todavía porque vivían en el desierto, pero sí ya tenían mucho dinero de lo que los egipcios les habían dado para que se fueran del país. Entonces, estando en el desierto, empieza a funcionar las leyes así, leyes de todo tipo, son 613 leyes, y la ley del diezmo era para cuando Josué, que era el general ahí de guerra, salía a pelear y salía con 500 y volvía con 400, era fijo que habían 100 viudas y unos 200, 300 niños huérfanos. El diezmo se apartaba para sostener a las viudas, a los huérfanos, también a los lisiados de guerra, y una parte para sostener la familia de los levitas, porque a ellos no se les dio tribu. Cuando se organizó el país, Josué entregó un pedazo de tierra a cada una de las tribus, pero a la tribu de Leví, que eran los sacerdotes, no se les entregó heredad, no tenían tierras, y entonces se creó refugios o ciudades levíticas, donde podían vivir los levitas, ya. Y entonces para eso se usó el diezmo en el Antiguo Testamento, y con eso se manejaron. Vino Josué después, Josué muere de 110 años, cuando vino la temporada de los jueces, el país cayó en una total desgracia, porque Josué había proveído ya la tierra, Moisés provee las leyes y Josué proveyó las tierras. Cuando provee las tierras ya solo faltaban los reyes, tienen la ley, tienen las tierras, o sea, tienen la religión y tienen las tierras, tienen el ejército, solo faltaba el factor ya de gobernabilidad, y se buscó en los jueces y ni uno dio la talla. Más bien el país cayó en una gran desgracia. Lo que sucedió después es que simplemente se entregaron a todo tipo de idolatrías que ya existían ahí en la zona de Israel, antigua Canaán. Cuando vienen los tiempos de Samuel, Samuel establece ya lo que es el reinado a través del primer rey, que es Saúl, después el rey David, después Salomón, después Roboam, y para ese momento recogieron la ley de Moisés y la tomaron en serio. Pero con el 4º rey, Roboam, se fue perdiendo la ley y después los otros ya no les interesaba. Molesto Dios con ellos, los castigó a los del norte porque se habían separado. Por las torpezas políticas de Roboam, hijo de Salomón, 4º rey de Israel, Dios castigó al país. Ellos se separaron y 10 tribus se fueron para el norte y fundaron el estado de Israel, capital Siquem, y después Samaria.
Israel, capital Samaria, con 10 tribus al norte, y 2 tribus al sur fundan el estado de Judá, capital Jerusalén. Lo que significa que ya estaba partido el país, y eso le molestó mucho a Dios. Significa que, dice Dios, los voy a castigar. A los del norte, porque se hicieron totalmente paganos, se entregaron a la zona de Tiro, de Sidón, de Asiria, a Damasco, se entregaron a esos dioses, y Dios los desperdigó. Perdió esas 12 tribus, los asirios los invadieron, reyes como Tiglat-Pileser, Salmanásar, Asurbanipal, Senaquerib, todos ellos los perdieron. Hasta hoy esas tribus están perdidas, incrustadas en todas las naciones del mundo, como castigo. Pero los de Judá se quedaron riendo, y entonces Dios, 200 años después, castigó a los del sur con los babilonios, pero fue un castigo temporal de 70 años. Los babilonios vinieron, se los llevaron presos, Nabucodonosor, Nabuzaradán, Nabónido, Nabopolázar, después vino el hijo de Nabucodonosor, que se llamaba, estuvo temporalmente unos días ahí, un pariente que se llamaba Evil-Merodach, pero después vino Belsásar, y a Belsásar le apareció una mano que le decía Mene, Mene, Tekel, Perez, Uparsin, que Daniel se lo leyó y le dijo, tu reino ha sido pesado en balanza, hoy te lo quitan. Esa misma noche llegó Darío, lugarteniente de Ciro el Grande, de los persas, Media y Persia, y en ese momento desaparece Babilonia y entra al reinado de todo lo que es el mundo conocido, Persia. Y este hombre, Ciro el Grande, 2 años después les dio carta de libertad a ellos para que regresaran a su patria. Cuando ellos regresaron en 3 excursiones, con la excursión de primero Zorobabel, después Esdras, después Nehemías, y entonces se establece otra vez el reinado bajo la tutela de los persas. Los persas cometen un error grave y quieren pelear en las Termópilas, en toda la zona de ahí del Golfo del mar Egeo, frente a Grecia, frente a Líbano, frente a Chipre, y perdió la guerra. Los Artajerjes, que era uno de los reyes de Persia, y entonces entra en el tinglado mundial lo que es Alejandro Magno con Grecia. Pasan a pertenecer a Grecia, y Grecia los grieguizó y les metió mucho pensamiento griego. Pero no duró mucho, y después vienen los asirios seleucidas, que ya eran asirios europeizados, asirios grieguizados, y estos quisieron estar invadiendo a Israel. Se levantan unos reyes judíos que se llamaban los macabeos, los combatieron fuerte, los tuvieron así de largo, hasta que cae Roma, y cuando cae Roma encima de ellos, los dominó a todos. Y en ese tiempo en que está dominando Roma, 60 años después, aparece Cristo. Cuando Cristo llega, dicen, no he venido a abrogar la ley, sino que los profetas, ni los profetas. O sea, en él se cumplió todo lo que la ley y los profetas anunciaron. O sea, no he venido a desmentir la ley, he venido a que sea cierta en mí, aquí estoy. De ahí Natanael, Felipe le dice a Natanael, hemos encontrado aquel del cual nos habló Moisés y los profetas. Y se inicia toda la recuperación de Israel. Jesús dijo, no he venido sino a rescatar a las tribus perdidas de Israel. No le hicieron caso, lo mataron, y entonces le dio un giro para atender a los pueblos no judíos. Él personalmente no los atendió, sino que estableció a 12 hombres para que atendieran y extendieran la promesa de la salvación a través de un Mesías, la extendieran a lo que es el pueblo gentil, que se deriva de Helene, de helénicos, de griegos. A partir de ahí entonces el evangelio o la promesa del Mesías alcanza a los pueblos no judíos, que somos nosotros. Pero viendo Dios que la ley de Moisés no santificó nada, lo pueden leer en el libro de Hebreos, todo el libro de Hebreos es un tratado acerca de la ley y la gracia. Entonces dijo Dios, se funda un concepto nuevo. Y Jesús, antes de irse, levanta una copa de vino rojo y dice, esta es mi sangre del nuevo pacto, nuevo pacto. Queda sin ningún tipo de efectividad el viejo pacto o el viejo testamento o la ley de Moisés. Nuevo pacto, ya no será a través de tantas obras, sino que va a ser por fe. Ahora es la fe, la iglesia, la oración, el Espíritu Santo, eso es lo que ya nos acerca a Dios. Para ese momento entonces ya deja de establecerse la ley de Moisés para la iglesia.
La ley de Moisés, los instrumentos que tenían eran toda la ley de Moisés, más todos los sacrificios, guardar el sábado, quemar ahí un corderito a las 3 de la tarde, hacer muchas cosas, andar amarrados en la mano pedacitos de la Torá, en la frente con la filactería. Y Dios dijo, se acabaron ese montón de cosas. De ahora en adelante voy a residir en el corazón de las personas. Y vino el Espíritu Santo a morar en nosotros, que es el que nos guía a entender y a explicar la palabra. Total que la ley de Moisés, dice el libro de Hebreos, que nosotros estamos bajo un mejor pacto, con un mejor mediador. Si el viejo pacto hubiera sido útil, dice el libro de Hebreos, no se hubiera procurado lugar para un segundo pacto. Por lo tanto, toda la ley de Moisés queda deshabilitada para nosotros. De hecho, Dios nunca le dijo a Moisés, Moisés, anda por el mundo predicando la ley de Moisés. Jamás. La ley es para los judíos, ustedes y yo. Pero sí le dijo a los apóstoles, vayan por el mundo y prediquen el Evangelio. Hagan discípulos a todas las naciones. El Evangelio sí se socializó. La ley de Moisés nunca se socializó. Es un error querer socializarla ahora y meter a la iglesia del Señor, que está bajo la gracia, meterla bajo la ley de Moisés. Es como volver al pasado y hacernos judaizantes o judaizarnos, y eso no es correcto. De manera que ahora, si la persona quiere dar el diezmo, que lo dé porque nace en su corazón, pero no está obligado moralmente, porque la ley no dice en el Nuevo Testamento, personas de la iglesia, no los van a ver ustedes que están diezmando, sí están ofrendando. La figura para el Nuevo Testamento es la ofrenda voluntaria, y puntualmente es cada quien como propuso en su corazón o como Dios lo haya prosperado. Y es una cuestión de ética. Si yo me he prosperado, yo voy a prosperar la iglesia. Si yo propongo en mi corazón, dale a la iglesia, yo se lo voy a dar. Si propongo en mi corazón, dale 2 lempiras a la iglesia, se los voy a dar. Yo no sé qué voy a comprar con 2 lempiras, pero eso es lo que propuse en mi corazón. Ahora, Dios dice que bendice al dador alegre también. O sea, que no es solo de dar. Dios dice, bendice al dador alegre. Dador alegre significa de que yo estoy pasando dificultades económicas, tanto con el programa, por eso les pido ayuda, pero aún de mis dificultades, soy dador alegre para la iglesia. Soy dador alegre de tiempo, energía, dinero, lo que pueda, y alegremente. No es con dolor, porque me arde dar estos 100 lempiras, no, con todo gusto los damos. Y eso es lo que Dios dice, que bendice al dador alegre. Ahora, las bendiciones prometidas, el dinero es una de ellas. Pero las más importantes es, espero que prosperes en todo, le dijo Juan a un muchacho ahí, así como prospera tu alma. Entonces, para mí la prosperidad que Dios puede proveer, salud, bienestar, familia, seguridad, trabajo, deseo, conocimiento, sabiduría, todos esos son dones y son premios. Ahora, si ubicamos todo, que todo es cuestión de que Dios solo bendice con billetes, no es cierto. No es cierto. Eso es el mercantilismo que se hace con la fe y eso no es correcto. Obviamente que necesitamos dinero para echar a andar los proyectos, sí. Pero antes del dinero necesitamos otras cosas, inteligencia, sabiduría, madurez, estar en paz con Dios, con la familia, con la iglesia, con el trabajo, con la sociedad. Hay un montón de cosas antes del dinero. Cuando ya viene el dinero sabe usarse muy honrado y honestamente, porque ya tengo la madurez y ya tengo al mismo tiempo, tengo la sabiduría de cómo usar los recursos. Si viene dinero sin sabiduría, voy a empezar a comprar un montón de cosas innecesarias. Ahora, en la congregación, cada quien debe dar como propone su corazón. De hecho, en nuestra congregación en Berea, que estamos los domingos a las 11 de la mañana en Nova Centro, pues ahí normalmente lo que hacemos nosotros es que ponemos una cajita y que cada quien eche lo que pueda. Nadie se anda fijando en lo que echó uno que otro. Y si echa un sobre y dice diezmo, es cosa de él. Ahí ni siquiera apartamos un tiempo para orar por diezmos y ofrendas. No. Cada quien dé para que no se sientan perseguidos. O no se sientan humillados solo porque no dieron nada. No, y evitamos eso. Y de ahí contamos el dinero y pagamos el local donde estamos. Y así de simple. Obviamente que el llamado que se hace a la persona solo es, hermano, estas son las cuentas. Debemos agua, luz, teléfono, esto y esto es lo que debemos. Y entre todos tenemos que pagarlo. Amén. Y ahí que Dios trate con cada uno. Pero si ya empiezo yo a cobrar el diezmo, meto a la iglesia en el Antiguo Testamento. Y eso no es correcto, porque salimos de lo que dice Pablo, salimos de la prisión de lo que era la ley de Moisés. Tenía aprisionadas a las personas. La ley de Moisés los tenía aprisionados.
Si no daban diezmo, no iban a ser benditos. Incluso Malaquías les dijo, dice Dios que ustedes le han robado en los diezmos y ofrendas. Y entonces, bueno, traigan diezmos y ofrendas al Efolí. Se lo dijo Malaquías al pueblo de Israel, no se lo dijo a la iglesia. Nosotros en la iglesia no tenemos ningún Malaquías. En los 13 libros que escribe Pablo, en los 27 libros no hay ni un Malaquías que me reclame a mí que yo soy maldito porque no doy diezmo. No existe esa figura ni de Malaquías, ni de diezmo, ni de maldito. Hay menciones. Por ejemplo, hay 2 menciones, creo que es en los Nuevo Testamento, cuando les dice que ustedes diezman todo, el eneldo, la canela, el enel, la menta, pero lo más importante de la ley, el amor, la justicia, la misericordia, no la hacen. Así que hagan esto y no dejen de hacer el diezmo. Ya, le dijo a ellos, fariseos. Y en el capítulo 22, 23 los está regañando y les dijo hasta de lo que se iban a morir. Así que considerar a la iglesia llena de fariseos es un pecado. Ahora, hay una parábola ahí de un publicano y un publicano que es un colector de impuestos junto con un fariseo. Y el fariseo hablaba para sí mismo, dice el texto, yo doy diezmo, yo soy bonito, yo soy muñeco, yo aparezco en televisión, y dice que hablaba solo, mientras que el pecador ni siquiera levantaba la cabeza. En los únicos 2 textos que aparece hablando de diezmo. Ahora, en el Nuevo Testamento aparece una mención por el libro de Hebreos cuando habla de Abraham que le dio a Melquisedec los diezmos. Sigue siendo Antiguo Testamento. No hay ninguna mención de personas de la iglesia gentil, de la iglesia del Señor Jesús, dando diezmo. No hay. Ahora, repito, que cada quien dé como propone en su corazón. Si en un sobre hecho un lempira, pues eso es lo que propuso. Y no se le va a preguntar. Y si echa 1 millón, también es lo que propuso. Pero no se le va a obligar a que dé más o que dé menos, ni se le va a decir que es maldito, ni se le va a humillar, nada de eso. El diezmo no existe en el Nuevo Testamento. Lo que existe es ofrenda voluntaria. Pero si usted quiere darlo, es entre usted y Dios. Y será bien aprovechado. Debo despedir el programa ya. Fue un placer haber estado con ustedes. Que Dios me lo bendiga. Y espero pues que nos miremos mañana a las 7 de la mañana. Mañana les tengo una gran noticia. Una gran noticia para honra y gloria del Señor. Pero me despido por hoy. Los espero mañana a las 7 de la mañana. Y les repito, ayúdenme, inscríbanse en el club Amigos de Berea para que me ayuden a sostener el programa, que esa es la idea. También ayúdenme con el proyecto de una Biblia en cada hogar. Tiene una Biblia, regálenmela, díganme dónde la voy a traer y la voy a ir a traer. Así que Dios me lo bendiga, pasen muy buenos días y los veo mañana a las 7 de la mañana. Mientras llega ese momento, le pido a Dios que derrame grandes y ricas bendiciones sobre Honduras. Con permiso, buenos días. Y esperaré pacientemente, aunque la duda me Hemos presentado Berea, Cultura Bíblica General. Y recuerde, si está en la Biblia, es verdad. corazón.